Listo. A ver, Fer, hoy tenía preparado algo con respecto así a un curso de negociación. Bueno, no un curso, era como una ligera presentación como tips acerca de cómo negociar. Pero como están, ahorita hay un tema, creo yo, más relevante y más con lo que acaba de pasar hace, pues ayer a últimas horas o no sé si hoy, hace ratito, que es con lo que está pasando con el petróleo. ¿Has visto algo de eso, Fer? Sí, que está -2, ¿no? -$2 o algo así. ¿Sabes en cuánto está ya en Estados Unidos? Ya está en precios negativos. Ujú. O sea, está bien interesante. Vamos a ver por qué se da todo esto. Es un tema bien interesante. Eh, Mafias, un montón de cosas. A ver, vamos a empezar. ¿Tú has oído hablar de un instituto, un organismo que se llama, bueno, no sé, bueno, sí, tiene estas iniciales? No. Apúntale por ahí. Es el Organización de Países Exportadores de Petróleo. Ok. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Vamos a hacer esto, Fer. Dale un Wikipediazo y dime qué países integran estos de la OPEP. 13. ¿Quiénes? A ver, nomás así, lémelos así súper rapidito. Angola, Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes, Gabón, Ajá. Guinea Ecuatorial, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, República del Congo y Venezuela. Y Venezuela. Si te das cuenta, casi todos son de esa región de Medio Oriente. El único de América es Venezuela. Antes de todo esto, se le había ofrecido a México ser miembro de la Unión Europea, creo, de la Unión Europea, ¿verdad? De esto de la OPEP, pero lo Ujú. rechazó. Mira, palabras más, bueno, le das un Wikipediazo, así te da una información aburrida, ¿no? Se formó en los años 60, auspiciado, bueno, sí, auspiciado por la ONU, eh, pero si quieres la definición real, estos cuates son una mafia, son un cártel. Estos, esos países se juntan y se ponen de acuerdo para determinar una cosa, o buscan afectarlo, el precio del petróleo. Muy importante, ¿no? Pregunta, ¿ya ustedes ya llevaron clase de economía? No, todavía no. Ok. Eh, para cualquier precio, sea el que este sea, eh, en unas condiciones normales, lo que lo determina son dos cosas. Uno, la oferta y dos, la demanda, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les pongo siempre, ¿por qué el oro es tan caro? No sé, la verdad, no sé. Porque hay muy poco. Mm. Ahora, a la inversa, ¿por qué el papel es tan barato? Porque hay demasiado, ¿no? Porque hay mucho. Puedes ir a una tienda y fácilmente la encuentras. El oro es escaso, pues, por condiciones geológicas, ¿no? O sea, para encontrar una pepita de oro, tienes que sacar minas gigantescas y sacar un montón de tierra y no es fácil sacar oro. Eh, y el petróleo le pasa lo mismo. Por ejemplo, ahorita, y de hecho ahorita te voy a poner un video. eh, Oferta se refiere a lo que los productores están dispuestos a dar.
Y la demanda, como dice el nombre, es lo que el mercado busca comprar. En este caso, Fer, lo que está pasando ahorita con el precio del petróleo es que la gente no la compra, no está comprando petróleo. Están como tú, como yo, y no solo aquí en México, en todo el mundo están encerrados en su casa en una cuarentena. Y en algunos lugares ya la cuarentena es obligatoria, bajo ley, incluso bajo, ¿cómo se dice? Toque de queda. Ujú. Ahora no sé si viste lo que dijo el gobernador de aquí de Michoacán. Que si no estás en tu casa te mandan como a... A trabajo obligatorio de una cosa Ajá. de, mira, no lo puede hacer porque es contra la ley, solamente el presidente, una cosa sí me explicaban ayer, pero es tan, o sea, a la gente, tú dime, Fer, ¿sí o no? Todavía sigue saliendo a la calle, ¿le vale? ¿Sí o no? Muy sí. La verdad. Entonces, y a pesar de eso, Fer, a pesar de que todavía la gente sale, la demanda, la gente ya no sale, está saliendo mucho menos. Entonces, la demanda por gasolina es Sí, muy está bien poca. barata. Además, está bien barata, Fer. Ahora, si la gente no sale en carro, ¿tú crees que va a salir en avión? No. Menos. Ahorita la gente no está viajando. Si ahorita tú intentas comprar un boleto de avión, te va a salir bien barato. Bien, 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 bien barato. Entonces, los precios de cualquier artículo siempre están determinados por esto de la oferta y la demanda. Pero además, agrégale un factor, al menos a lo del petróleo, que es de lo que estamos hablando, que son estos señores de la OPEP. Todos esos países que ahorita me leías, Fer, son miembros integrantes de esta organización. Se juntan, creo que están en Viena, en Austria, Ujú. tienen un edificio para eso. Se juntan y dicen, oye, el precio del petróleo está muy abajo. Mejor vamos a, fíjate lo que dice la pantalla, vamos a cortar nuestra oferta para que el precio del petróleo no sea tan abajo. Acá mira, lo que hace la OPEP es intentar influir en esto. No puede influir en la demanda, no puede. O sea, de repente los países van a pedir más petróleo o van a pedir menos petróleo. Por ejemplo, No, ahorita... pero ¿qué fue lo que hizo Trump que según hizo como un acuerdo con no sé qué país para ayudar a México? Ahorita vamos para allá, ahorita vamos para allá. De hecho, sí, es parte de este tema. Eh, entonces, la OPEP lo que busca es influir en la oferta, en la demanda no puede influir, ¿sale? Si te das cuenta, México no está en la OPEP, pero hay otro organismo que se llama OPEP Plus y allí sí está México. Allí sí se junta México con estos países. Digamos que es, cuando dice plus, ese signo de más que está a un lado, es son los otros países que también producen petróleo, pero no a los niveles que producen los que estaban en la lista. Los que me dijiste ahorita en la lista, son los que más producen. Y abajito de ellos, allí está México. ¿Sale? ¿Qué pasó? Y ahora sí con la pregunta que tú me hacías. La OPEP Plus se juntó en una mesa. Y allí, bueno, no, de manera virtual, obviamente, porque ahorita pues nadie se ve, ¿verdad? Estaban ahí todos en una como conferencia, poniéndose de acuerdo. No es un sol, ¿eh? Es una mesa. Ujú. Haz de cuenta que estaban todos sentados discutiendo, oye, los precios del petróleo están muy bajos. Y allí estaba México. Ahí estaba sentada una señora que se llama Rocío Nale, que es la secretaria de Energía.
Y todos dijeron, ok, todos nos ponemos de acuerdo y vamos a bajar nuestra producción de petróleo para no inundar el mercado. Y México no decía nada, México se quedaba callado. Y decía, México, habla, habla, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Y México empezó a decir, es que yo no estoy de acuerdo con bajar la producción de petróleo. No puedo, no me conviene. El único país en el mundo que lo estaba haciendo, bueno, no del mundo, pues, en esta organización, en la OPEP Plus. Y Ujú. después de varias horas de estar así, hablando al respecto de esto, llegó un punto en el que México se salió de la conversación. ¿Qué pasó? A ver, me explico ahí. Tin, tin. Ah, ya borré lo del OPEP Plus. Me lo vuelvo a poner. OPEP Plus. Haz de cuenta que todos los países, lo mismo que te estoy diciendo con la oferta. Oye, hay que bajar nuestra producción. A México, a México le decían, oye, no te puedo pedir que bajes el mismo nivel de producción que yo, Arabia Saudita. Arabia Saudita produce niveles de petróleo absurdos. Ujú. México, de tus, ten imaginación y esto es un barril de petróleo. Ujú. ¿Sale? Decía, México, necesito que tus barriles de petróleo los disminuyas en 400,000. México decía, no, yo no puedo tanto. Lo más que les puedo ofrecer para disminuir son 100,000. Pero ¿por qué no aceptaba? No le conviene, Fer. Lo que pasa es que México depende mucho del petróleo. Ahorita te explico por qué no le conviene bajarlo. Ahorita te explico, ahorita te explico. Ujú. Esta diferencia son de 300,000. Se trabó la negociación. México se puso necio y dijo, no, no, y háganle como quieran. Lo que pasó ahí es que llegó a Estados Unidos y dijo, no te preocupes, amigo México, yo pondré esa diferencia. Literal, fue Donald Trump. Ahora, esto fue lo que ocurrió. México se opuso a la OPEP, no hizo lo que la OPEP le pidió y Estados Unidos le ayudó a México. Yo sé que no debes respetar el tema, Fer, pero tú cómo ves lo que hizo México con la OPEP y lo que Estados Unidos le ayudó. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Pues estuvo bien, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque, pues si no nos conviene, hicieron como su mayor esfuerzo, o bueno, el intento de mayor esfuerzo, y pues recibió ayuda, ¿no? Mira, cuando recién ocurrió esto, Fer, eh, las redes sociales se polarizaron. O sea, los que están a favor de López Obrador le aplaudían y decían, wow, el mejor presidente del México, del mundo mundial. Y la gente que está en contra de López Obrador decía, pobre tonto, no sabe lo que está haciendo. Y yo de momento me negué a decir algo, bueno, a opinar. Yo dije, no, es que no entiendo bien el tema. Y me puse a investigar, a leer comentarios, opiniones de expertos, eh, no de periódicos buenos, de artículos interesantes y todo. Y mira, no lo digo yo, o sea, en realidad tampoco es que yo sea un experto, pero me gusta el tema y como te digo, me puse a investigar. Ujú. Uno, le estamos debiendo un favor a Estados Unidos. O sea, si has oído las noticias de cómo Trump de todo nos echa la culpa a nosotros. Sí. Y neta, ¿le quieres deber un favor a Trump? Ay, no. No, así como que dices, ay, güey, como que... Y Trump no se la va a cobrar bonito, se la va a cobrar a lo chino, le va a decir, México,
¿Te acuerdas que te ayudé con Sí, 300 sí, mil ya. Ujú. barriles de petróleo? ¡Ay! Ahora te voy a cobrar yo. Ese es uno. Dos, te estás metiendo con la OPEP. La OPEP, o sea, eh, López Obrador por mucho tiempo dijo que se iba a enfrentar a la mafia del poder y todas esas cosas que pues está de más que te dije. En Ujú. realidad la OPEP sí es una mafia, no es exageración, es una mafia, es un cártel. Es más, vamos a hacer esto, Fer. Ponle así en internet, cártel. Dime qué definición te parece. Un googleazo. Mm, ¿Qué te dice? pues me aparece lo de La una OPEP. lámina, pero pues obvio no es eso. No. Cártel o cartel. No, ponle sin acento, sin acento. Cártel. Mm, Un cártel, bueno, palabras más, palabras menos, es una organización que se dedica, que se junta, se juntan, es una competencia desleal. Lo que hacen, lo que pretenden es fregar a la competencia. Y la OPEP a eso se dedica, a fregar a la competencia. Entonces, digamos que, uno, le debes un favor a Estados Unidos. Dos, te estás metiendo con la mafia, te estás metiendo con un cártel. Y eso no ujú. es buena idea. ¿Sí, Fer? ¿Sí me sigues con esto? Lo que pasó Sí, ahora sí. hace un par de semanas. Y ahora agrégale otra cosa que no a lo de los precios del petróleo. Hay una guerra entre Rusia y Arabia Saudita. Vamos a ver un video de esto porque la verdad es que está muy bien explicado. Ahí te va. De hecho, este video ya lo voy a poner dentro de la plataforma para que lo puedan ver, pero está muy interesante, vale la pena. ¿Sí lo alcanzas a escuchar, Fer? Sí. Durante los 3 primeros meses del año, el precio del petróleo se ha desplomado más de un 60%. Este video se publicó hace poco menos de un mes. Ujú. Sí, sí, lo has escuchado bien, más de un 60%. Y se desplomó más todavía. Fíjate, Fer. Ahí. Haz de cuenta que en octubre del año pasado el precio del petróleo estaba en $80. Y ahorita, bueno, ahorita ya está en algunos lados hasta negativo. No manches. Sí. Para que os hagáis una idea, en el momento de preparar este vídeo, el precio del crudo se encuentra al nivel del año 2002 y tal y como podéis sospechar, en todo esto ha tenido mucho que ver la crisis desatada por el SARS coronavirus 2, un virus que está convirtiendo buena parte de las calles del mundo en una especie de escenario de la película Soy Leyenda de Will Smith.
¿Sí o En no? este preciso momento, en muchos países del mundo están en marcha cuarentenas obligatorias que están confinando a la población en sus casas, como es precisamente el caso de España, donde además, como todos seguro ya sabéis, restaurantes, bares, hoteles, comercios de todo tipo, muchas oficinas y fábricas están cerradas. Y evidentemente todo esto supone un duro golpe para la actividad económica. ¿Queréis algunos ejemplos? Atentos. El desempleo podría alcanzar el 30% en los Estados Unidos, según James Bullard, presidente de la Reserva Federal de San Luis. 30% de desempleo en Estados Unidos. Eso es un montón, Fer. El impacto económico del coronavirus será severo, incluso tan malo como la gran recesión según el FMI. Volkswagen y Airbus detienen la producción europea en medio de una ola de cierres de fábricas. A medida que las empresas cierran plantas, los gobiernos comienzan a desplegar ayuda financiera para empresas y trabajadores. La cuestión es, ¿qué ocurre cuando la economía se para de semejante forma? Pues obviamente que la demanda de energía se reduce y desde luego si hablamos de energía y economía, el crudo sigue siendo el rey. La sangre Porque no solamente, Fer, es la parte de nosotros como personas moviéndonos en automóviles o en trenes, también la industria. negra que discurre por las venas de la economía mundial. De tal forma que si, por ejemplo, los aviones apenas vuelan o el tráfico se desploma porque la gente está confinada en casa, pues evidentemente el consumo de petróleo se reduce. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Ahorita que ponen la imagen de la Tierra, un dato interesante. Los geólogos, como todo el mundo está ahorita en su casa, los geólogos se han dado cuenta que la Tierra vibra menos. O sea, como hay menos tráfico, hay menos movimiento, la Tierra está vibrando menos. Y eso les permite a los geólogos poder determinar los sismos de menor intensidad, los muy chiquitos, que no se alcanzan a percibir cuando hay tanto movimiento. Pero ahorita como no hay cero movimiento, entonces los geólogos pueden estudiar más a fondo la Tierra. Solo como dato curioso. En su último reporte correspondiente al mes de marzo, la Agencia Internacional de la Energía espera que la demanda de petróleo se reduzca en 2020 por primera vez desde la gran crisis financiera del 2008. Solo hace falta echar un vistazo a lo que ha ocurrido en China para comprender qué diantres está ocurriendo en el mercado del petróleo. ¿Por qué se fijan en China? Porque China es el país que más compra petróleo. Durante el mes de febrero, mes en el que el gigante asiático prácticamente paró su economía para enfrentarse al SARS-CoV-2, su demanda de petróleo se desplomó en más de 3 millones de barriles diarios. Y como ahora las medidas de prevención se están extendiendo a lo largo y ancho de todo el planeta, el consumo de petróleo también está cayendo en el resto del mundo. Y claro, es un simple sistema de oferta y demanda. Si la demanda cae y la oferta se mantiene, el precio se reduce. Ahora bien, un momento, ¿ya está? ¿Esto es lo que explica el castañazo que se ha pegado el precio del petróleo? Pues amigos, nada más lejos de la realidad. Aquí empieza una historia que tiene todos los atributos necesarios para convertirse en un bestseller mundial. Rusia, Arabia Saudita, la Casa Blanca y una pandemia mundial. ¿Habéis escuchado hablar de la nueva guerra del petróleo? Atentos. Putin y la furia del mundo árabe. Putin es el presidente de Rusia. Solo por decirles todo eso. El día 6 de marzo de 2020 se celebró en la capital de Austria una importantísima reunión. Para los que no lo sepáis, en Viena se encuentra la sede de la OPEP, el poderoso cártel del petróleo que aglutina a muchos de los mayores productores de crudo de todo el mundo. Una organización que durante los últimos 3 años ha trabajado mano a mano con Rusia para fijar sus niveles de producción de petróleo, o mejor dicho, para limitar la extracción y evitar así que un exceso de oferta hundiera los precios. Oferta, demanda. Si hay mucha oferta, los precios del petróleo se van a ir todavía más abajo. Era lo que se conocía como la OPEP Plus. La OPEP Plus, que es donde Pues están bien, México el y caso es que Rusia. ese día, el 6 de marzo, la OPEP le propuso a Rusia llevar a cabo de forma conjunta un nuevo recorte en la producción por un total de 1,5 millones de barriles para tratar así de estabilizar el precio ante el impacto del coronavirus. O sea, ponerse de acuerdo para bajar la Sin embargo, producción. amigos, en esta ocasión Rusia, de la mano de su ministro de Energía, Alexander Novak, dijo no, rechazó aceptar nuevos recortes y rompió su alianza petrolera con Arabia Saudita. Y ahí estalló todo.
La contestación no se hizo esperar. Los sauditas tomaron la opción nuclear, en este caso, inundar el mercado con muchísimo más petróleo y petróleo mucho más barato. Tras el fracaso del acuerdo con Rusia, las autoridades sauditas anunciaron una nueva estrategia: incrementar un 25% su producción de petróleo hasta niveles nunca antes vistos, 12 millones y medio de barriles de petróleo al día. Y no fueron los únicos. Poco tiempo después, la petrolera estatal de Emiratos, la Abu Dhabi National Company, dijo también que elevaría su producción hasta los 4 millones de barriles. O sea, como no llegaron a un acuerdo, Arabia Saudita dijo, pues voy a subir mi producción. Y Rusia dijo, ah, sí, pues yo también. Y por su parte, Rusia tampoco se quedó al margen de esta especie de carrera y anunció que podía incrementar su producción en 500.000 de barriles más al día, más oferta y menos demanda. El lunes 9 de marzo, el precio del petróleo sufrió una caída del 24%, el mayor desplome en un día en casi 30 años. Había dado comienzo la nueva guerra del petróleo. Por supuesto, toda esta carrera plantea muchos dilemas. Un precio tan bajo puede convertirse en todo un boquete en las cuentas públicas de estos dos países y de muchos otros. La OPEP y la Agencia Internacional de la Energía advierten que los países en vías de desarrollo podrían perder hasta el 85% de los ingresos del petróleo y el gas este año. Este punto que acaba de decir es bien importante porque países como Nigeria, Angola, Ecuador o México pueden pasarlo muy pero que muy mal. Pero es que incluso para algunos países del Golfo Pérsico todo este asunto puede convertirse también en un terrible dolor de cabeza. Los gobiernos de más de una docena de países productores de petróleo en África, América Latina y países pobres en Oriente Medio no podrán pagar los salarios de los empleados del gobierno para mayo si los precios actuales continúan hasta entonces. Anas Al-Haji. Para que os hagáis una idea, en Oman el déficit público puede dispararse por encima del 20% del PIB. En Bahrein la deuda del gobierno va a superar de largo el tamaño de toda la economía nacional. Y en Irak peligran incluso las nóminas de los empleados públicos, la mayor fuerza laboral de todo el país. Me explico esa parte, Fer. Ahí te va. ¿Cómo es que nos va a pegar a nosotros a México? No te trabes, por favor, no te trabes. Ay, se trabó. Holy shit. Bueno, no importa. Open board. Total, es un programa ligero. ¿Cómo es que nos afecta esto, Fer? Haz de cuenta que va de la siguiente manera. Los diputados se juntan por ahí de enero. No, perdón. En noviembre y diciembre. Y dicen, ok, vamos a determinar el presupuesto de lo que se va a gastar el próximo año. ¿De dónde obtienen ese presupuesto? Ese presupuesto lo obtienen del petróleo. Pregunta, en México, ¿quién es el que vende el petróleo? Pemex. Pemex, exactamente. ¿Alguien más? No, solo Pemex. Pemex es el único que tiene esa disposición. Las ganancias que obtenga Pemex se las va a llevar el gobierno. Todas, absolutamente todas. ¿Sale? Pemex entonces vende al extranjero, a los diferentes países, el petróleo. El año pasado, sin irnos muy lejos, el precio del petróleo estaba más o menos en $60. Más o menos. Lo que hacían los diputados es, ok, yo estimo que el próximo año, o sea, el precio del petróleo va a estar en $40 por barril. Esto se refiere, lo pongo acá. Cuando le pongan $60 es por barril, siempre. Entonces, se tenía presupuestado que el precio de la mezcla del petróleo mexicano es de $40. Ahora, eso lo multiplicas por la capacidad de producir petróleo en México. No sé, estoy inventándome un números redondos. Supongamos que son 1,000 millones de barriles de petróleo. Multiplícalo y te da una muy buena lana.
Muy buena lana. Ahora, ¿qué pasaría ahorita lo que vimos con lo de la OPEP, que ya se nos borró desafortunadamente, pero lo bueno es que está en video? ¿Qué pasaría si esta producción, Fer, la bajas? Evidentemente, déjalo pongo acá. Si bajas tu producción, tu ganancia se va a afectar. Y si tu ganancia se afecta, tu presupuesto para gastar va a ser mucho menos. Y ahora, agrégale, Fer. ¿En cuánto estaba el precio del petróleo ayer? Creo que $2. Dos miserables dólares. ¿Tú crees que eso le alcanza para el presupuesto para el gobierno? No. No, o sea, en serio es un problema eso para México. Esto es lo que está explicando el video. O sea, esta bajada de precios por la guerra que tienen entre Arabia Saudita y Rusia, por no ponerse de acuerdo con lo de la oferta, le está pegando a todo el mundo, incluido México. ¿Sale? Vamos a seguir. Entonces, a México no le conviene, uno, reducir. Por eso es que cuando se sentaron, por eso es que no le conviene reducir su producción, porque vendes menos. Pero tampoco te conviene que baje el precio del petróleo. Vamos a seguir. Tampoco nos podemos olvidar del gran imperio, de los Estados Unidos, un país que durante los últimos años se ha convertido en el mayor productor de petróleo de todo el mundo gracias a la técnica conocida como fracking. Fer, ¿tú sabes qué es el fracking? ¿Lo has escuchado? ¿El qué? Fracking. Y es muy válido que me digas que no. Está bien, Fer. Te voy a poner otro videito. Ahí te va. Este está cortito, pero este está cortito, pero me gusta mucho, la verdad. Está cortito. Adivinen cuál es el país que produce más petróleo en el mundo. Arabia Saudita, Irak, Irán, ninguno de los anteriores. Con 13 millones de barriles al día, el mayor productor es Estados Unidos. La coronación es reciente y es una de las razones por las que se ha caído el precio del petróleo. Estados Unidos está comprando menos porque está produciendo mucho más. Como Estados Unidos es el otro país que también consume mucho petróleo, pero mucho. Pero ahora ya no compra tanto. Y todo esto... ¿Ya lo están produciendo ellos? Sí, ahora ellos lo producen con lo que dice ahí, fracking. Fracking. ¿Qué es el fracking? Es una técnica para extraer petróleo y gas de lugares que antes no se dejaban. Rápido repaso geológico. Todo el petróleo está almacenado en formaciones de roca. Algunas de estas formaciones tienen poros o grietas que dejan fluir el petróleo, otras no. Las que no eran un problema para la industria petrolera, pero ahora que existe el fracking ya se puede sacar petróleo de ahí. Es más fácil entender todo esto si hablamos de un concepto clave, la presión. El petróleo es un fluido subterráneo que tiene que soportar millones de toneladas de tierra. Cuando nosotros taladramos hasta esa profundidad, es como si estuviéramos destapando una gaseosa agitada. Así también el petróleo quiere salir por la tubería hasta la superficie porque la presión lo empuja. Pero todo esto depende de que exista un camino a la tubería. O sea, que las formaciones de rocas que almacenan petróleo tengan poros o grietas y que estén conectados. Si no hay conexión con la tubería es inútil porque la mayoría del petróleo se queda atrapado. Pues bien, resulta que ahora podemos fracturar las rocas para crear nuestras propias. Por eso se llama fracking. Fracturas la roca para poder extraer el petróleo, el poco petróleo que hay ahí, pero es poco, entre comillas, porque te le das un montón. Las grietas. Eso es el fracking, que formalmente se llama fracturamiento hidráulico. Lo de fracturamiento ya se entiende, y lo de hidráulico es porque se utiliza agua a presión para romper las rocas, agua y arena, pero la historia no termina ahí. Para llegar a donde está el petróleo hay que perforar más o menos 2 kilómetros para abajo y otros 3 kilómetros de lado. Eso quiere decir que la tubería es demasiado larga y hay un montón de fricción, o sea que el agua que se inyecta pierde potencia a medida que avanza. La solución técnica de este problema es mezclar el agua y la arena con químicos que lubrican la tubería y así se combate la fricción que le quita poder al chorro. Pero ese cóctel es una
para el medio ambiente y por eso el fracking es tan polémico. Para ser claros, no es que los pozos convencionales sean amigables con el medio ambiente, es que el fracking es peor. Básicamente estamos contaminando grandes cantidades de agua para romper rocas y buena parte del agua sucia que metemos se devuelve a la superficie todavía más sucia porque esas rocas tienen metales pesados y compuestos radioactivos. La contaminación es tanta que ya no es posible tratar el agua para hacerla potable, o sea, esa agüita se perdió y para siempre. Entonces, ¿qué se hace con el agua sucia? Lo usual es que la entierren muy profundo, el equivalente industrial a meter mugre debajo de la alfombra, pero hay un problema, o más bien varios. Resulta que en el subsuelo existen reservas de agua potable y si el agua sucia del fracking llega a mezclarse con ellas, tenemos un desastre ecológico tremendo. Por supuesto, la industria petrolera y los que ponen las normas toman un montón de precauciones para que no ocurra esto. Por ejemplo, los pozos tienen un revestimiento de cemento y tuberías adicionales con el objetivo de evitar que el agua contaminada se filtre hacia otros lados. La pregunta es si estas medidas son suficientes y esa pregunta es particularmente relevante en Colombia, teniendo en cuenta que las normas se basan en estudios que fueron hechos en Estados Unidos. Y acá la geología es diferente y poco estudiada. Mientras que en Estados Unidos las reservas de aguas subterráneas no pasan los 400 metros de profundidad, en Colombia ya extraemos agua potable a 1500 metros. Esa diferencia hace más asustadores dos de los tres problemas que tiene el fracking. Problema número 1, las grietas causadas por esta técnica recogen. Fíjate cómo el petróleo, esta imagen para explicar un poquito lo que es el fracking, fíjate cómo está muy diseminado, muy distribuido en la roca. Lo que hacen es que meten este tubo a presión por en el subsuelo de forma impredecible. ¿Eso quiere? Y fracturan la roca para poder extraer a presión todo ese petróleo. Es decir, que corremos el riesgo de conectar los yacimientos de petróleo y el agua contaminada con otras fuentes. Ese es el problema, que puedes terminar contaminando, mezclando las reservas de agua que están bajo tierra con las del petróleo. De agua. Problema número 2. El casing, o sea, la capa de protección para la tubería, solo llega hasta cierta profundidad. Es decir, que el agua contaminada se puede filtrar por debajo. Y problema número 3. El casing es una solución temporal. No se sabe qué pasa después de muchos años de desgaste en la estructura y ya existen varios ejemplos de pozos en los que se comienza a filtrar el agua sucia. Y entre paréntesis, también se ha hablado de la asociación del fracking con el incremento de temblores, pero se argumenta que en los pocos casos en los que ocurre las magnitudes son despreciables. Ese es otro argumento, que el fracking ocasiona temblores, pero realmente son mínimos. Ahora bien, dicho todo eso, es importante saber que hay más de 1 millón de pozos de fracking en el mundo, y este dato es muy diciente. Nos dice que las consecuencias negativas del fracking teóricamente se pueden controlar, por lo menos a corto plazo, y también nos habla del rol protagónico del petróleo en la economía. Es que son 1 millón de pozos aumentando las reservas mundiales, y la cifra va creciendo, lo que nos trae de vuelta a Colombia. Colombia, que está por encima del 85% de los productores de petróleo del mundo. Colombia, cuya economía depende en buena parte de esta industria, pero también Colombia, la que solo ha explorado 9 zonas en lo que va de este año. No es tan lejos, no nos interesa tanto Colombia. ¿Cómo ves, Fer? ¿Sí queda claro lo que es el fracking? Lo que estás haciendo es meterle presión a la tierra para poder extraer ese petróleo. Pero entienden los riesgos. Mucha gente dice, los sismos. No, los sismos no son tanto problema. La cuestión es que estás contaminando el subsuelo, estás contaminando el agua que después puedes extraer para consumo humano. Y después, como esa agua la regresas, ya regresa súper contaminada porque regresa radioactiva. Entonces las tienes que guardar. Es un problema y además es carísimo. Vamos a seguir con lo que estábamos viendo ahorita de esto. El problema, sin embargo, es que sus productores suelen ser pequeños, por lo general están muy endeudados y en Estados Unidos los costes de extracción son mucho más altos que el propio precio al que hoy por hoy cotiza el crudo. En otras palabras, que estos precios del petróleo podrían llevarles a la quiebra y eso podría suponer miles, decenas de miles de despidos y convertirse incluso en un escollo para la reelección de Donald Trump. Aquí dicen que los puede llevar a la quiebra. ¿Por qué? Fer, hacer estas excavaciones, como decía ahorita en el video bastante explicativo, tienes que cavar 2 kilómetros para abajo y 3 kilómetros de costado. 5 kilómetros. Eso es carísimo. Se estima, ahorita lo van a decir más adelante, me adelanto, que para sacar un barril de petróleo de fracking se requiere $40. ¿Tú crees que les va a convenir
vender a $1, no, los llevas a la bancarrota todos estos cuates. Pero amigos, amigas, llegados a este punto, las preguntas que podemos hacernos son: ¿por qué el reino saudí se ha lanzado a semejante carrera? ¿Por qué demonios Rusia dijo que no a los recortes? ¿Cuánto tiempo podrán resistir antes de que esta nueva estrategia lleve al colapso las cuentas públicas de estos dos países y de otros muchos productores? ¿Qué diantres pasa con Estados Unidos? Atentos. Rusia y la capacidad de resistir. Amigos, la economía rusa es básicamente lo que se dice una economía exportadora de materias primas. Aproximadamente la mitad de todas las exportaciones rusas son petróleo o productos derivados del petróleo. Y junto al gas suponen ni más ni menos que el 40% de los ingresos públicos. Pero un momento, entonces, ¿por qué diantres no aceptaron los recortes propuestos por la OPEP para estabilizar el precio del crudo en plena crisis del coronavirus? ¿Por qué rompieron la baraja y se levantaron de la mesa? ¿En qué demonios estaban pensando? Pues veréis, por un lado no son pocos los que defienden que todo este embrollo no es más que una especie de partido de póker entre rusos y árabes. De esta forma, con su negativa a disminuir su producción de petróleo, el gobierno de Vladimir Putin podría querer forzar a que sean los propios árabes quienes asuman todo el recorte de crudo, de tal forma que Rusia podría seguir vendiendo todos sus barriles a un precio más alto. Digamos que esto lo explica bastante bien. Tenemos una guerra de petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Ninguno de los dos quiere bajar su producción. Ninguno de los dos. ¿Cuál es la intención? Hacer que el otro pague los platos rotos. ¿Cómo es esto? Haz de cuenta que Rusia, como ahorita decía esta parte en el video, dice: yo voy a seguir produciendo todo lo que a mí me dé la gana. Si yo ahorita pierdo, no hay problema. Puedo aguantar, tengo reservas, ahorita lo van a decir. Tengo reservas para aguantar todo este tiempo. Y a ti, Arabia Saudita, te voy a obligar, no te va a quedar de otra, a bajar tu producción para que el precio pueda disminuir. Y yo ya vendí todo lo que yo quise. Ahí va. Sin embargo, más allá de esa posibilidad, lo cierto es que los grandes gerifalte del petróleo ruso, como es por ejemplo el caso de Rosneft, la gran petrolera pública de Rusia, llevan tiempo pidiendo al Kremlin que suspenda sus acuerdos con la OPEP. ¿Por qué? Pues porque consideran que este tipo de acuerdos no tienen ningún sentido para los intereses rusos, que por un lado recortar la producción frena el desarrollo de nuevos campos petrolíferos, mientras que por otro supone regalar cuota de mercado a la industria del shale oil de los Estados Unidos. Lo que quieren los rusos es tronar a los del fracking en Estados Unidos. Es decir, para que nos entendamos, que los recortes de producción impulsados por la OPEP estarían alimentando el renacer petrolero del imperio norteamericano. Y claro, eso es algo que Vladimir Putin, pues como que no, oye, que no era la gana. Pero la pregunta clave es: ¿puede el gobierno ruso aguantar el suficiente tiempo como para ahogar a la industria de los Estados Unidos y lograr que sean los árabes quienes asuman los recortes? Por eso te digo que es un cártel esto de la OPEP. Lo que pretenden es fregar a la competencia y eso es ilegal. ¿Recortes por cuenta propia? Pues sí y no. Por un lado, el gobierno ruso apenas necesita poco más de $40 por barril para equilibrar su presupuesto. Esto dista mucho de los más de $80 que requiere el gobierno saudí. Además, durante los últimos años, el gobierno ruso ha acumulado cientos de miles de millones en reservas extranjeras que ahora podría utilizar para resistir durante bastante tiempo precios por debajo de los $30 el barril. Tiempo más que suficiente para ahogar a las empresas de fracking de los Estados Unidos y para obligar a Riad a tomar medidas. Sin embargo, por otro lado, no es menos cierto que la economía rusa no crece, que los ingresos de los hogares son ahora más bajos que hace 8 años y que ahora la caída de los ingresos derivados del petróleo va a empeorar todo. Por ejemplo, ¿recordáis todos esos grandes planes de nuevos equipos militares con los que Rusia nos bombardea una y otra vez? Pues al cajón. Esta, amigos, es la posición rusa. Pero ¿qué ocurre con Arabia Saudita? ¿Por qué de repente pasaron de querer recortar la producción a inundar el mercado de crudo? Pues atentos. El plan B de Mohammed bin Salman. Amigos,
Amigos, no es la primera vez que Arabia Saudita utiliza la guerra de precios para tratar de castigar a sus rivales. El problema es que hasta ahora este tipo de estrategias siempre habían fracasado. En la década de los 80 utilizaron la guerra de precios para intentar hundir a los productores del Mar del Norte. Y hace apenas unos pocos años, en 2014, repitieron la jugada para tratar de expulsar del mercado a las empresas de fracking norteamericanas. No lo lograron. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, según datos de la Agencia Internacional de la Energía, esta estrategia le costó a los países de la OPEP más de 450.000 millones de dólares en tan solo los 2 años que estuvo en vigor. 450.000 millones. Pero ahora bien, un momento. Lo cierto es que últimamente algunas cosas han cambiado. Breve, me explico. Arabia Saudí no es solo uno de los mayores productores de crudo del mundo, sino también uno de los mayores consumidores. Concretamente, el 5º mayor consumidor de oro negro de todo el planeta. Parece una locura, pero cada año Arabia Saudí consume más petróleo que países como Alemania o Reino Unido. De hecho, aunque parezca difícil de creer, consume casi tanto petróleo como Japón. Precisamente por este motivo, durante los últimos años el gobierno saudí ha puesto sobre la mesa algunas medidas para reducir su consumo y liberar así más petróleo para exportar. Por ejemplo, están invirtiendo muchísimos recursos para duplicar en pocos años su producción de gas natural y sustituir completamente al petróleo en la producción de electricidad. También están reduciendo los subsidios a la gasolina y poniendo en marcha un montón de planes de eficiencia energética. De esta forma, entre el incremento de la producción y el menor consumo local, el gobierno saudí confía en tener la capacidad de incrementar más de un 40% sus exportaciones de crudo. Y amigos, esto es precisamente lo que podría permitirles a los sauditas poner en marcha lo que se conoce como una estrategia de... Lo que quieren los árabes ahí, fíjense, esto es una cosa como... Esto es una de las cosas que me da coraje con este país. Los árabes, que venden un montón de petróleo, que están sentados sobre el mayor yacimiento de petróleo del mundo. Estos cuates están intentando sacar energía limpia. Claro, tienen un propósito, o sea, que su país pueda producir la mayor energías alternativas como el viento, el gas natural, y de esa manera poder exportar más petróleo, no utilizarlo tanto ahí dentro de su país. Y aquí en México, cuando se le preguntó al director de la Comisión Federal de Electricidad, que es pues, está de más de explicar quién es, cuando le preguntaron, oye, Bartlett se llama, le dijeron, oye, aquí en México, ¿hay planes para hacer energías limpias, energías renovables, energías a largo plazo? Y el señor dijo, no, son muy caras, vamos a seguir con lo mismo, con el petróleo. O sea, Arabia Saudita le está invirtiendo más que ni el propio México, imagínense. monetización rápida. Es decir, aprovechar su ventaja en costes. Recordad que ya os hemos contado muchas veces aquí en VisualPolitik que Arabia Saudita tiene los menores costes de extracción del mundo para incrementar su cuota de mercado y expulsar. Esto es también otro tema importante. Hablamos de lo que tiene que ver con costos de producción. Por ejemplo, cuando hablamos de Arabia Saudita, haz de cuenta que tienes todo el desierto. Lo único que tienen que hacer estos cuates es literal, no exagero, taladrar un poco y van a sacar un montón de petróleo. Por el otro lado tenemos lo que nos estaba diciendo ahorita el video en Estados Unidos con el fracking. En el fracking tienes el subsuelo y tienes que taladrar 3 kilómetros para abajo y 2 de costado, o al revés, no me acuerdo, para poder sacar petróleo. En la Arabia Saudita el costo de hacer esto es barato, dentro de lo que cabe, ¿no? Ahorita nos decía que es lo más barato en todo el mundo. El fracking en Estados Unidos es carísimo. ¿Sale?
Quítate. A muchos de sus competidores. De esta forma, la mayor cuota de mercado no solo podría compensar con creces los precios más bajos, en lugar de incrementar los ingresos del Reino Saudí, sino que estos precios más bajos contribuirían a ralentizar la llegada de tecnologías como el coche eléctrico. Es algo que en Riad llevan barajando desde hace años y que ahora el golpe en la mesa de Rusia podría haberles lanzado a este cambio de estrategia. Claro que todo esto funciona en la teoría. En la práctica el problema es que a corto plazo las cuentas públicas pueden sufrir mucho. Los recursos para llevar a cabo su plan de diversificación Visión 2030 podrían quedar en nada. Y ni siquiera está claro que los nuevos competidores desaparecerían por completo. Y amigos, podéis creerme, no hay nada que asuste más a un árabe que ver cómo sus inmensas reservas de dinero se desploman año tras año. Por eso, lo cierto es que todo apunta a que si hubiera acuerdo, los saudíes estarían mucho, pero que mucho más cómodos, siguiendo como hasta ahora. Claro que si no es posible, este es el plan B. Y eso nos lleva directamente hasta los Estados Unidos. Contra las cuerdas. Durante los últimos años, los Estados Unidos han visto renacer su industria del petróleo, hasta el punto de convertirse de nuevo en el mayor productor mundial de oro negro, todo gracias al fracking. El problema es que los costes de extracción de las empresas de fracking son muchísimo más altos que el coste de extracción de países como Arabia Saudita. Hablamos de una diferencia que puede llegar a ser en algunos casos de casi $40 el barril. Y claro, con precios en el entorno de 25, pues las cuentas no salen. Y eso es lo que explica noticias como esta. 7 de los perforadores más importantes de Texas recortan $7.600 millones sus presupuestos de inversión a medida que los precios del petróleo colapsan. Y esto es solo el comienzo. Y claro, la industria del petróleo se ha convertido en uno de los motores de la economía norteamericana. The golden era of American energy is now underway. De hecho, durante los últimos años ha sido responsable de la creación de decenas y decenas de miles de empleos y también de al menos el 10% de todo el crecimiento económico. Y ahora, por culpa de esta guerra, gran parte de toda esa inmensa riqueza está en peligro y con ella la propia reelección del presidente Trump. La situación es tan seria que la Casa Blanca baraja incluso 2 escenarios que hasta hace pocas semanas hubieran resultado del todo impensables. Fíjate todo lo que implica, Fer, esta cuestión del petróleo. O sea, ya se mete en temas políticos. Si Trump no hace algo, le va a costar la reelección por no ayudar a estos productores de fracking. Por un lado, amenazar con imponer aranceles al petróleo procedentes de Arabia Saudí y de otros países de la OPEP para igualar su precio de venta al que necesitan los productores locales. Por otro lado, según ha publicado el Wall Street Journal, el Departamento de Estado ha planteado la posibilidad de presionar a Arabia Saudita para que se retire de la OPEP y alcance un acuerdo total con los Estados Unidos. En ese caso, estaríamos hablando de una alianza prácticamente total entre los dos países, una alianza más fuerte que el vínculo entre Estados Unidos e Israel. President of the United States is the President of the United States. He can do whatever he wishes, and he's not certainly accountable to me. However, the U.S. is a strategic partner. En fin, amigos, esta es la nueva guerra del petróleo que ha desatado la crisis del coronavirus. Una guerra que nos deja muchas preguntas. ¿Terminarán poniéndose de acuerdo Rusia y Arabia Saudita para que las aguas vuelvan a su cauce? ¿Estaremos viendo el inicio de una nueva era en el mundo de la energía? ¿Cuánto tiempo podrá resistir Arabia Saudita a unos precios del petróleo tan bajos? Ahí os dejamos las preguntas. Vuestras son las respuestas. Podéis compartirlas con todos nosotros en la sección de comentarios. Entonces, Fer, es un tema con muchas variables. Esta cuestión del petróleo. Por un lado tenemos la demanda y la oferta, que ya se nos borró desafortunadamente ahorita que se acabó el programa. Tenemos esta cuestión de la demanda y la oferta, pero además agrégale la OPEP que intenta, no siempre logra, intenta influir en los precios del petróleo bajando la oferta. Y agrégale ahorita a eso, Fer, la guerra entre Arabia Saudita y Rusia. De petróleo, no hay ningún solo balazo. Pero es que lo interesante con esto, Fer,
Así se están desarrollando las guerras en la actualidad. Ya eso de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Vietnam, de Corea, la guerra del Golfo Pérsico, todas esas guerras ya no convienen. Ahorita lo que están haciendo es la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La guerra del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia. Todo eso está haciendo que el petróleo se esté yendo a niveles muy bajos. Ahora, estaba leyendo ahorita, antes de tener esta conferencia contigo, imagínate, Fer, es que eso ya me cuesta trabajo, ya incluso raya niveles inauditos. Imagínate que el precio del petróleo llegue a precios negativos. ¿Qué significa eso de precios negativos? A ver, como que no me entra en la cabeza. Me costó trabajo. Explícame, intenta entenderlo tú. ¿Cómo que precios negativos? ¿Cómo es eso? O sea que ya hay como más... mm, ¿Cómo sería un precio negativo? No manches. A ver, inténtalo. A ver, intenta explicarme. ¿Cómo sería? pues sí, o sea que... O sea, hay tanto Ajá. que... O sea... Bueno, no sé. Está difícil, está difícil. Un precio negativo, Fer, ahorita les mando el artículo, ojalá lo leas, significa, ok, suponiendo, Fer, tú eres la jeque de Arabia Saudita, tú vendes petróleo, bueno, esto fue en Estados Unidos, tú eres la dueña de una compañía de petróleo muy grande en Estados Unidos, tú vendes un chorro de petróleo y de repente llegan los precios negativos. Los precios negativos significa que tú pagas porque se lleven el petróleo. Tú, productora de petróleo. ¿Por qué pasa esto? Lo que pasa es que como la demanda es tan baja y la oferta sigue igual, los productores de petróleo ya no tienen espacio para guardar más petróleo. Ya no tienen, sus almacenes están llenos. Lo que tienen que hacer es, oye, te doy $10 y llévate mi barril de petróleo. Imagínate a ese nivel, Fer. Ahora, hace unas semanas, no sé si viste a López Obrador diciendo en un video que se publicó en las redes, un video bastante, híjole, tengo que ser como muy cauto para no caer en la tentación de insultar fácilmente a este señor. Pero es un video donde él dice, es que gracias a mí, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, yo decidí que el precio de la gasolina bajara. Dije, no manches, este güey no tiene idea. Sí, sí lo vi. O sea, neta, hay de dos. O es un imbécil y en serio se la cree que él logró bajar los precios del petróleo. O dos, nos quiere ver la cara de imbéciles a todos los mexicanos y nos quiere vender espejitos diciendo que él bajó los precios del petróleo. Y no, o sea, si la gasolina está barata, es porque el petróleo está barato. Y esto se debe a esta guerra entre la OPEP, Arabia Saudita y Rusia. No porque él lo decidió, o sea, imagínate, es una decisión tan magnánima, tan grandiosa, que ocasionó que los precios de la gasolina bajaran no solo en México, sino en todo el mundo. Y eso, pues no, jamás, no se puede. No tiene nada que ver con él. Hablamos, decidí incluir este tema porque tiene que ver con compras. Y ahorita tocamos niveles ridículos. O sea, imagínate, Fer, tú tienes un artículo. ¿A qué punto tendrías que llegar para, si tú vendes cualquier artículo, lo que sea, computadoras, celulares, naranjas, aguacates, lo que sea, imagínate llegar al punto en el que tú tengas que pagar porque la gente se lleve tu producto, cuando debería ser al revés, tú lo estás vendiendo, a ti te tienen que dar lana
Pero el problema, Fer, es que como tienes ya demasiado inventario, ya no puedes tener más. ¿Qué dices? Llévatelo. Y te pago. Para eso es lo que quiere hacer la OPEP, disminuir los gastos, disminuir la oferta de petróleo, disminuir la producción de barriles de petróleo. Vamos a ver otro video, porque esto que hizo López Obrador de pelearse con la OPEP, ahorita lo platicamos al principio de la clase, es una estupidez. Pero además de eso de ser una estupidez, no es la primera vez que ocurre. Ya otro presidente en el pasado hizo lo mismo. Dame un segundo, saco el video. Ahí está. Ahí te va. Es un pequeño video de lo que pasó en la crisis de 1982. Para fines de 1979 empezaron a llegar los excedentes del petróleo. Tax. Del 79 al 81, Fer, los precios del petróleo, la verdad es que son muy volátiles. De repente están muy arriba y de repente están muy abajo. Nuevamente, por la oferta, la demanda y la OPEP. Del 79 al 81, los precios del petróleo se fueron hasta arriba. Y México le pasó esto. Tax, ahí caía, se oía el ruido del 20 que caía, estaba ingresando recursos a la nación. Pero México recibió en esos años, de 1978 a 81. Entonces, que podemos decir en términos gruesos de más o menos 100,000 millones de dólares. De esos años México recibió 100,000 millones de dólares, un montón de lana. Que no teníamos contemplado en los planes originales. Son los tiempos famosos en que teníamos que aprender a administrar la abundancia. Porque claro, el país se convirtió en unos cuantos años en un nuevo rico. Con los recursos del oro negro, López Portillo dio rienda suelta a su pasión por los grandes planes e inició la construcción de obras monumentales como la segunda etapa de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, el gasoducto Cactus Reynosa, la presa Chico Acén, los complejos petroquímicos. Con todo ese dinero, a este presidente se llama López Portillo. Curiosamente comparten el mismo apellido, López. Y este amigo dijo, pues vamos a construir un montón de cosas. De La Cangrejera y Pajaritos. Puso en marcha el sistema alimentario mexicano, SAM, que era el plan maestro para lograr la autosuficiencia en granos básicos e incrementar los ingresos de los campesinos. La meta se alcanzó, pero solo por un año. El gigantesco proyecto lo incluía todo: ferrocarriles, carreteras, puertos, cultura, educación, recreación, salud, vivienda, desarrollo científico, tecnológico. Era la modernización total en un sexenio. Para finales de 1980, el Estado era dueño de 450 empresas y participaba en otras 54 como accionista minoritario. Contaba además con decenas de organismos descentralizados y fideicomisos. Con toda esa lana que le entró al gobierno mexicano, empezó a comprar un montón de empresas. Y así, bueno, pues teníamos las fábricas de textiles, de bicicletas, hoteles, restaurantes. Yo siempre cuento y me gusta hacerlo,
que llegamos a tener hasta un cabaret, que probablemente haya sido el único cabaret en el mundo que perdía dinero. Eso es lo que pasa cuando algo es administrado por el gobierno. No lo hace bien. Un cabaret perdiendo dinero, imagínate. Según estimaciones del escritor Gabriel Said, en 1981 el presidente tomaba decisiones que representaban una inversión de casi 70 millones de dólares por hora. Ningún monarca en el mundo tenía, en términos relativos, un poder semejante. Una suerte de faraonismo petrolero cundió también en el sector privado. En Monterrey, el poderoso Grupo Alfa empezó a comprar empresas al por mayor, pagando generosamente por ellas. Lo mismo adquiría fábricas de cuchillos o plásticos que empacadoras. Fue tal la capacidad de convocatoria de López Portillo que indujo a las empresas a lanzarse a proyectos incluso mayores que los que hubiera aconsejado la sensatez en la conducción empresarial. El gran crecimiento de las empresas mexicanas en esa época se dio en buena parte con financiamientos en dólares. Como en el caso del sector público, el dinero provenía de bancos extranjeros. Necesitas lana, te empiezas a endeudar. En conjunto, los sectores público y privado contrataron deuda externa por un total de 51.788.5 millones de dólares entre 1977 y 1982. En aquel concierto de megalomanía se escucharon las voces disonantes de dos ingenieros, Eberto Castillo y Gabriel Said, que alertaban a la opinión pública contra la precipitación y el despilfarro y proponían, cada uno a su manera, un cambio radical en la política económica. Advirtieron también sobre la fragilidad de un edificio construido a partir de un ladrillo solitario, tan inadvertido que nadie hablaba de él: el precio del barril de petróleo. Lo mismo quiere hacer López Obrador ahorita. Él está apostando todo, literal, no estoy exagerando, todo para que Pemex crezca. Y sí, o sea, qué padre, si le pasa lo que le pasó a López Portillo, de repente los precios del petróleo se van hasta arriba, pues sí, padrísimo. Pero con lo que está pasando ahorita, Fer, que los precios del petróleo en Estados Unidos negativos, Fer, a lo mejor como que cuesta trabajo entenderlo, reitero, pero eso jamás en la historia, estamos viviendo algo que jamás en la historia había ocurrido. Precios negativos de petróleo. Y López Obrador le está apostando al petróleo. Como presidente, López Portillo apostó el desarrollo de México al boom petrolero y eligió financiarse con deuda externa. De pronto, a finales de 1980, llegaron malas noticias. Las tasas de interés internacionales subieron del 6 al 20% y automáticamente la deuda externa mexicana se elevó en más de 34,000 millones de dólares. De inmediato se alzaron las voces exigiendo ajustes en la política económica. El presidente se negó terminantemente, creyéndose aún cobijado por el petróleo. ¿Qué pasa aquí? Sucede que de repente la tasa de interés con la que te cobran, con lo que te endeudaste, subió mucho. Oye, la lógica es, pues gasta menos, empieza a gastar menos, es necesario. Pero la cuenta regresiva para López Portillo había comenzado en todos los frentes. En el año de 1981 el mercado petrolero mundial sufre un cambio de fondo. Empieza a generarse una sobreoferta. Los grandes países consumidores, Estados Unidos, Japón, Europa Occidental, adoptan una serie de medidas para ahorrar energía. Entonces, por un lado, tenemos una oferta creciendo y una demanda que va bajando. Es lo mismo, fíjate nuevamente, demanda bajando. Bueno, ¿qué dijo? Para no equivocarme.
Tenemos una oferta creciendo. Oferta creciendo. Y una demanda que va bajando. Lo mismo que está pasando. No ahorita a niveles tan ridículos como ahorita, pero ya pasó y va a volver a pasar. Y Fer, en unos años el precio del petróleo otra vez se va a ir hasta arriba. Eso conduce a que el mes de junio de 1981 se inicia el descenso en el precio internacional del petróleo. Un movimiento brusco, violento de los árabes. Estábamos nosotros vendiendo por medio de $36 por barril y ofrecieron un descuento de $4. Los árabes, fíjate ver cómo todo se parece, hasta me asusta a veces este maldito video. Los árabes empezaron a bajar los precios. Era poco más del 10%. Era el primer indicio de que ya no era un mercado de vendedores, que ya estaba transformándose en un mercado de compradores. Había que reconocerlo. Cuando el 1 de junio, Díaz Serrano... Jorge Díaz Serrano es el que ahorita estaba hablando hace ratito y decía, oye, es necesario bajar el precio del petróleo. Y así lo hizo. Anunció su decisión de bajar $4 por barril los crudos mexicanos. López Portillo decidió enviarlo como embajador a la Unión Soviética y nombró a Rodolfo. Esto está bien chistoso, no lo explica aquí, pero es bastante cómico. Era el director de Pemex y como decidió bajarle el precio al barril del petróleo, el presidente López Portillo dijo, no, estás idiota con lo que estás haciendo, no podemos reducirlo, a pesar de que Arabia Saudita lo está haciendo, nosotros no. Y lo mandó como embajador a la Unión Soviética, lo mandó. Eso es un castigo, para que me entiendas. Moctezuma, nuevo director de Pemex. Enseguida ordenó subir $2 el precio del barril y, encolerizado, les advirtió a los clientes que si no compraban ahora su petróleo, en el futuro México no les vendería. O sea, en Arabia Saudita estaban bajando el precio y en México lo estaban subiendo. Y si no me lo compras, es más adelante no te lo voy a comprar, no te lo voy a vender. ¿Cómo es? Puesto los clientes no hicieron caso de las amenazas. No lo aceptaron. Se fueron y dejamos de recibir $16,000 millones al año. Y ahí cometimos, yo creo que uno de los errores de interpretación económica más graves de la historia de México. Las autoridades mexicanas consideran que este descenso en el precio del petróleo es temporal, es transitorio y no hacemos nada. Lo sensato en ese momento era ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Insisto, cancelar los grandes proyectos. ¿Qué grandes proyectos ahorita quiere hacer López Obrador? La refinería de Tres Bocas, el famoso Tren Maya. Oye, yo creo que como está ahorita el petróleo, yo creo que una refinería como que no es la mejor de las ideas, como que mejor lo suspendemos, ¿no? López Obrador dice, no, la refinería sigue. Eso es pinche necedad. Sin embargo, el gobierno siguió gastando como si no pasara nada. Síguele, gástale, ponle aguacate. Como apuntaría en un ensayo meses después Gabriel Said, seguiría apostando, esta vez a favor de su peso, aunque para ello tuviera que empeñar al país entero. Nuevamente, ay carajo, te juro que me asusta. López Obrador dice, no pasa nada. Bueno, es que yo no sé imitar a López Obrador, desafortunadamente. No pasa nada. El peso mexicano es el más resistente. Era, ¿en cuánto está ahorita, Fer? 25 pesos por dólar. Creo que ya no lo es tanto. Entonces teníamos déficit de balance de pagos, de cuenta corriente, déficit fiscal, un problema muy severo de sobreendeudamiento externo, de costo del financiamiento externo, y todo eso lo estábamos tapando durante la segunda mitad de 1981, trayendo más crédito externo. Endeudate más. La desconfianza en la economía mexicana había cundido y dio inicio a una masiva fuga de capitales. Estábamos pagando deudas, lo cual implica salidas, pero también estábamos viendo que los inversionistas mexicanos y extranjeros estaban tomando sus pesos, cambiándolos por dólares y llevándoselos para afuera.
precisamente por las condiciones de incertidumbre y de inestabilidad, y porque no veían que el gobierno estuviera tomando medidas de fondo. Se parece un poco con lo que está pasando ahorita, mucho. Los banqueros le pedimos al presidente que devaluara. Era insostenible el tipo de cambio que se estaba manejando. Porque lo más barato en el mercado era comprar dólares. Y la Nuevamente está pasando eso ahorita otra vez. gente no es tonta, lo sabía y compraba dólares. López Portillo vinculaba explícitamente la devaluación del peso con su propia devaluación como presidente y aún como persona. Lo mismo, López Obrador se niega a hacer esto. No la devaluación, eso sí no, hay que dejarlo claro, no. Pero el hecho de echar para atrás las grandes obras significaría para él un revés muy grande, una derrota que no está dispuesto a aceptar. Presidente que devalúa, se devalúa, declaró. Defendamos nuestro peso. Afirmemos y reafirmemos el derecho a tomar nuestras decisiones en materia monetaria, con los aranceles, con las licencias y con los estímulos y fomento a la exportación. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. La frase no hizo más que alimentar la desconfianza de los llamados sacadólares, que no hicieron caso. Ya, hasta ahí, no quiero ponerles más. Entonces, Fer. Ah, caray, ¿son dos? Ah, no. Fer. Aquí estoy, profe, fui por un jugo. Entonces, Fer, hay muchas cosas para meditar con todo esto y ya casi acabamos. Uno, lo que vemos ahorita en pantalla, la dependencia mexicana con respecto a los barriles de dólar, de los barriles del petróleo. Ahorita en Estados Unidos pues ya llegaron a negativo. No creo que nosotros lleguemos a negativo, pero que algo valga $2 el barril cuando tenías pronosticado ganar $40, esto es muy malas noticias. Pero en serio, Fer, muy malas noticias. Ahora, agrégale eso, lo que vimos ahorita al principio, de que México se está peleando con la OPEP, es como, ya pasó. O sea, si ves que los árabes, a ver, ¿por qué te digo? México no puede pelearse con los árabes y los rusos sí, es correcto. México, hay que decirlo, México no es despreciable, es la 14ª o 15, economía número 15 del mundo. O sea, somos un tamaño considerable, pero no somos China, no somos Rusia. O sea, esos sí se pueden pelear de tú a tú, es duelo de elefantes. Nosotros como perro, pues no nos podemos pelear como perros nosotros con un elefante. Tenemos que seguir la corriente. No te vas a pelear con una mafia, insisto. Fer, si tú tienes un negocio y de repente te va bien con el negocio, ganas lana, y de repente llegan los cuates, los Zetas, o Cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, o alguno de estos cuates, y te dicen, oye, pues como te va muy bien, te toca tu mochada. Fer, ¿les dirías no? No. No, pues no, eso es un cártel, es una mafia. Si le dices que no, esos güeyes no olvidan, Fer. No olvidan y no perdonan. Y este señor se le hizo fácil, así como a López Portillo se le hizo fácil negar y decir, si los árabes lo bajan, nosotros le subimos. No manches. Ahora, también hay que decir, lo que intentó hacer la OPEP de bajarle el precio del petróleo, bajándole la oferta, no funcionó. No funcionó que seguimos en precios ridículos de $2. Ahorita lo que nos queda es aguantar. Y se parecen mucho. Este es López Portillo.
El que tenemos ahorita es López Obrador. Ambos quieren grandes obras y están enneciados en hacerlas. Estaban, López Portillo, está este señor de ahorita. Una cosa que no te he platicado y con lo que casi cerramos. Se me olvidó decirte esto ciertamente antes de que acabemos este business. En el 2008 o 2010, creo que fue en el 2009, no me acuerdo. Los precios del petróleo llegaron a estar en su punto más alto en $160 por barril. Cuando es así, fíjate, cómo el precio del petróleo sube, baja, sube, baja, sube, baja, y así ha pasado en los últimos 60, 70 años. En el 2009, no hace mucho, Fer, o sea, tú tenías 9 años, más o menos. El precio del barril llegó a estar en 160. No, hombre, ¿qué te platico? A México le fue súper bien, se infló de un montón de dinero también, mucho. Pero después el precio del petróleo bajó estrepitosamente. Se fue hasta creo que $60. En aquel entonces teníamos un señor, no sé si les he platicado, que se llama, porque todavía vive y está bien guapo. No, no es cierto, no está guapo. Sí les he platicado a este señor, ¿no? Agustín Carstens. Es un gordito con cara muy simpática. Él era el gobernador del Banco de México. Y él dijo, oye, tuvo la inteligencia brutal de decir, oye, estos precios de $160 están padrísimos, pero no se van a mantener, se van a caer, porque así ha pasado antes. No son para siempre. Así como ahorita lo que estamos viviendo con esta cuestión de los precios del petróleo no va a durar para siempre. Igual los precios cuando estén en 160 no duran para siempre. Este señor lo que hizo fue contratar un seguro. Seguro que dijo, bueno, yo lo voy a hacer de tal manera de que si el precio del petróleo cae, aseguradora, tú me vas a pagar a $140 por barril. Y pasó. El precio del petróleo bajó, como lo estamos poniendo aquí, a $60. Pero Agustín Carstens tuvo la inteligencia de ponerle este seguro que te digo y lo puso a 140. Fer, fue el único en el mundo, así te lo aseguro, que le puso ese seguro. Y gracias a eso, a México le dio oportunidad de un año más de seguir ganando a $140 por barril. Y nos fue bien. Ahorita no sé, desconozco, tampoco quiero hablar mal de López Obrador, porque sí, no sé si le haya puesto este seguro al precio del petróleo actual. Quiero creer que sí, no lo sé. Pero me asusta lo muy parecido que son López Portillo con López Obrador. ¿Sale, chicos? Chicos, nomás eres tú, Fer. Me acostumbro. ¿Cómo ves? ¿Sí sé que son muchas variables, sé que es un tema como complejo porque te estoy poniendo oferta, demanda, la OPEP, el fracking, el seguro, Agustín Carstens, son muchos temas, pero creo que vale la pena entender qué pasa con la compra del petróleo y su precio y cómo impacta esto en condiciones normales y anormales como la que estamos viviendo con esta pandemia. ¿Y qué crees que vaya a pasar, profe? Yo creo que va a seguir igual. Lo que me preocupa, Fer, es que esto va a continuar al menos un par de meses. López Obrador es muy necio, muy, muy necio. ¿Al menos cuánto? Perdón, ¿se cortó? 2 meses. Uh-huh. Yo creo que esto también. Va a seguir así, López Obrador va a seguir necio. Además,
Hay agencias calificadas, lo vamos a ver más adelante, yo creo que después de los exámenes que son la próxima semana, vamos a ver lo que son las agencias calificadoras, que son los que determinan qué tan bueno es una empresa para invertir o no. Y Pemex ya tiene una calificación muy mala, muy mala. Bueno, no horrible pues, pero está a punto de entrar lo que se le conoce como basura. Entonces, yo creo que la cosa se va a poner peor. Ahorita, después de la pandemia, viene una crisis peor, que es la económica. Y el presidente no sabe ni por dónde agarrarle. ¿Sale, Fer? Nos estamos viendo... Ah, por cierto, les dejé una tarea. Sí. Para que le digas, por favor. Es un tema muy interesante también. Ya es un tema más ligerito, pero ahí lo van a encontrar. ¿Sale, Fer? Ok. ¿Y el examen cómo va a ser o Oral. qué temas? Oral, de todo lo que estuvimos viendo este segundo parcial. O sea, lo de el hedging. El hedging, esto. Las reglas de origen. Exacto. Todo eso. Pero mira, eso mejor lo platicamos el jueves. Que esté aquel muchacho para poder hacer un repaso, hacer súper rápido de lo que estuvimos viendo. Así como lo hicimos en el parcial pasado. ¿Sale? Va. Gracias. Muy bien. Ahí nos estamos viendo. Voy a subir este mismo video a la plataforma al ratito. ¿Sale? Ok, va. Nos vemos. Gracias. Igual.